Pues Ricardo Girón, sacarlista de corazón, aquí me tienen con el fondo de la universidad. Soy un apasionado por la docencia, en transmitir conocimiento yo diría ya a varias generaciones. Actualmente pues me dedico a la docencia en gran parte en escuelas de posgrado, ahí en algunas universidades, incluyendo la San Carlos, algunas escuelas de negocio, y también tengo una trayectoria de más de 25 años, ya lo vamos a ver luego, en el área de tecnología. También, desde el punto de vista académico, pues yo soy ingeniero en sistemas egresado de la Universidad de San Carlos, una maestría en proyectos también de la Universidad de San Carlos, maestría en finanzas y también ya empecé algunos estudios de doctorado por ahí en innovación tecnológica educativa. De la perspectiva de proyectos, he trabajado muchos proyectos de tecnología y me ha llevado a ser un Project Manager certificado por el PMI, el Instituto de Gestión de Proyectos Internacional. Y bueno, también hablando un poco de temas personales, dentro de mis deportes y hobbies está el fútbol. Ahí sí que contento un poco con la selección y equipos nacionales e internacionales. También me gusta un poco tocar la guitarra y jugar un poco el billar. En el área de tecnología, esa trayectoria que mencioné de un poco más de 25 años surge pues, a finales del siglo pasado, llamemos el finales de los 90, en el Y2K famoso, en el año 2000, donde inicié labores como programador, ¿verdad? Anteriormente pues se veían los lenguajes C++, Visual Basic, Foxbase, que a la fecha tal vez habrán algunas empresas que aún los tienen ahí como sistemas legacy. Luego fui creciendo como analista de sistemas para luego más adelante ya dirigir áreas de desarrollo de software, llamémosle fábricas, ¿verdad? Se dedicaban a desarrollar diferentes tipos de aplicaciones de software en diferentes lenguajes. He conocido muchas aplicaciones como de Microsoft, de Oracle, por ejemplo, de Sybase, dentro de otras importantes marcas de software. Y esta experiencia, y obviamente acompañado de los estudios, certificaciones y diplomados, me llevó a ser parte ya de un equipo de tecnología como gerente de una empresa multinacional, ¿verdad? Dentro de las cuales puedo nombrar a Formularios Estándar, una de las fábricas de formularios y cheques más grandes de Centroamérica, donde ahí pues se amplía este conocimiento de la industria de tecnología. Ya no es solo ver software, ¿verdad? Ahora es administrar servidores, administrar redes, telecomunicaciones, correos, y de una forma ya en diferentes países. Entonces, eso me ha llevado más adelante a trabajar en los últimos 10 15 años en empresas de consultoría, como especialmente de las casas de Microsoft y actualmente en la marca alemana SAP o SAP, que muchos lo conocerán, en donde pues ya con esta trayectoria de más de 10 años como gerente de los equipos de proyectos y consultoría, pues el conocimiento se ha ampliado ya a diferentes industrias. El ser consultor nos brinda la posibilidad de entender los negocios de diferentes giros en diferentes países y sus diferentes necesidades. Y entonces eso precisamente fortalece esta trayectoria, ¿verdad? Al conocer industrias de todo tipo, ¿verdad? Ya no solo fábricas, sino también del área bancaria, del área de retail o de venta al detalle, ingenios de azúcar, otro tipo de industrias, etcétera. Entonces, eso es un excelente complemento a la trayectoria. La relación entre el Big Data y el análisis de datos ha evolucionado de una forma muy significativa en los últimos años. Originalmente, el análisis de datos se centraba en volúmenes, llamémosle relativamente pequeños, de datos que les vamos a llamar estructurados, pero con el auge del Big Data, el enfoque se ha expandido en manejar grandes volúmenes de datos. Más adelante vamos a comentar a qué le llamamos realmente un gran volumen de datos, que pueden venir de diferentes fuentes de información y en diferentes formatos. Antes las herramientas de análisis eran limitadas en su capacidad, por ejemplo, de almacenaje, de procesamiento. Hoy día con la tecnología de Big Data se ha permitido poder procesar ya estos volúmenes tan enormes de información en soluciones escalables como por ejemplo Hadoop o Spark, que se distribuye ese procesamiento de manera que sea muy ágil, ese manejo de los datos hoy día. Dentro de las técnicas, métodos más comunes para el procesamiento de grandes volúmenes de datos, pues están tecnologías como lo es el crear un data warehouse, un almacén de datos, donde la idea es poder consolidar la información, por ejemplo, de una organización. Sabemos que las empresas tienen diferentes áreas de trabajo. Está el área de ventas, está el área financiera, está el área de producción, el área de marketing, recursos humanos, y cada una de ellas procesa cierta información, ¿verdad? Y conforme avanza el tiempo, las empresas
crecen en ese volumen de datos y se enfrentan a la necesidad de consolidarlos. Entonces, dentro de los métodos más comunes y que no son nuevos, realmente llevan bastantes años trabajándolo, es crear almacenamientos que permitan consolidar toda la información de manera que esté resumida, homologada, y esto a través de herramientas como los famosos ETL o los extractores de datos que toman información de diferentes fuentes, transforman los datos y lo cargan a estos almacenes de datos. Complementando las herramientas, en el mercado existen, yo diría, cientos de herramientas que permiten realizar el análisis de datos desde la perspectiva del usuario final. Estos son herramientas que permiten hacer informes, tableros y análisis, ¿verdad? Entre las cuales podemos mencionar, para un análisis estadístico, hoy día existen R y Python, por ejemplo, que a diferencia de Excel, muchos lo comparan con Excel, ¿no? Permite procesar grandes volúmenes de información. Sabemos que Excel tiene sus limitantes, y creo que es una de las herramientas que se utilizan en muchas empresas. No más de 1 millón de registros podemos procesar en Excel, pero herramientas como R o Python son preferibles para el análisis de grandes volúmenes de información. Y a nivel del desarrollo de KPIs y tableros así bastante llamativos para los usuarios, pues existen herramientas como Microsoft Power BI, Tableau, ClickView, MicroStrategy, entre otros, que están al alcance de cualquier tamaño de empresa, desde pequeños emprendedores, pequeñas y medianas empresas o pymes, empresas medias o grandes corporaciones internacionales, pueden acceder a cualquier tipo de herramienta de inteligencia de negocios, de procesamiento de Big Data, desde soluciones muy básicas con costos muy accesibles hasta soluciones bastante complejas. Estas técnicas de análisis de Big Data tienen un impacto profundo en la toma de decisiones estratégicas de las empresas, y los negocios y las entidades, porque transforman la manera en que las organizaciones abordan los problemas, en la que identifican oportunidades de inversión y optimizan sus procesos y operaciones de negocio, ¿verdad? Dentro de estas decisiones estratégicas que tienen más impacto, es, número uno, existe mayor precisión y reducción de la incertidumbre a través de un análisis predictivo, ¿verdad? Dentro del mundo del análisis de datos existen 3 tipos de análisis de datos, ¿verdad? Está el análisis descriptivo, el cual pues muchos ingenieros especialmente conoceremos que se hace a través de la estadística, ¿verdad? Y ahí hemos recibido varios cursos de estadística descriptiva. Está el análisis predictivo, que es pues hacer un pronóstico, una estimación de alguna variable de interés de las empresas, normalmente son las ventas, lo que las empresas buscan pronosticar o predecir, más no es la única variable, ¿verdad? Pueden predecir costos, pueden predecir producción, pueden predecir indicadores relacionados con los clientes, etcétera. Entonces, el primer impacto en la toma de decisiones estratégica de este mundo del análisis de datos y Big Data es mejorar la precisión en los pronósticos y en las predicciones. Eso baja el riesgo, baja la incertidumbre a futuro que podamos tener. Luego, también está una mejora en la experiencia del cliente. El Big Data en la toma de decisiones de una empresa fortalece esa segmentación de cómo llegar a llamar la atención de los clientes potenciales de un negocio. ¿Sí? Número 3, optimizar los procesos operativos. Eh, Puntos clave para una empresa son que sus procesos sean lo más eficiente posible. Dentro de la teoría básica administrativa sabemos que una empresa tiene recursos limitados y esto pues obliga a que las empresas hagan uso totalmente eficiente de ellos. Y un proceso eficientado podrá lograr usar esos recursos de la mejor manera. Y el análisis de datos y Big Data colabora con estos procesos. Cuarta área en la cual se mejora la toma de decisiones estratégica, detecciones de riesgos y fraudes. Monitoreos, alertas de situaciones que salen de lo común. Son importantes para poder fortalecer, especialmente en instituciones, por ejemplo, del sector financiero y bancario, el que se puedan dar este tipo de movimientos o transacciones de riesgo o fraude para sus clientes. Y, por supuesto, la innovación y el desarrollo de nuevos productos. ¿Sí? El poder tener ese gran volumen de información con el conocimiento que ha generado la empresa, por ejemplo, de sus clientes, le permite configurar a futuro cuáles son las expectativas de ellos, qué esperan de un nuevo producto, cuáles innovaciones o mejoras eh, ellos desean que traigan los bienes y servicios. Caso típico, por ejemplo, está ahora el recién lanzamiento de Apple esta semana, donde muchas innovaciones y mejoras que traen los productos de Apple son basados en esa experiencia, en ese conocimiento que se ha generado a través de sus millones de usuarios a nivel mundial. Como conceptualmente, Big Data, para que se considere un conjunto de datos como Big Data, la teoría nos dice que debe cumplir las Vs, ¿verdad? Del Big Data, las cuales son velocidad. Esto significa que los datos de un Big Data se generan a una velocidad bastante acelerada. Es una variedad,
en el sentido que el Big Data no solo se compone de datos estructurados, recordando que un dato estructurado es aquel que tiene un formato definido, por ejemplo, un tipo fecha, un tipo numérico, un tipo texto, son datos estructurados, pero también Big Data almacena y recupera información de datos que le llamamos no estructurados, dentro de los cuales encontramos información que pueden estar en fotografías, información que puede estar publicada en una red social, información que puede estar dentro de un video o dentro de un audio, información que es capturada por diferentes dispositivos dentro de una empresa, por ejemplo, como lectores de biométricos para el personal, etcétera. Es decir, Big Data se compone de un conjunto de datos tanto estructurados como no estructurados. A eso se refiere la B de variedad. Obviamente el volumen, que es, hablando en capacidades de bytes, estaríamos hablando de yottabytes, ¿verdad? Por ahí puedes investigar por qué unidad de medida va a yottabyte después del terabyte, el petabyte, etcétera. Y no solo la capacidad, sino la cantidad de registros, la cantidad de datos que se generan realmente son millones, pueden ser hasta por minuto, como lo vamos a platicar ahora en lo que qué pasa en Internet en un minuto, ¿verdad? El valor para la empresa, si un conjunto de datos, porque sea grande, se genere rápidamente y tenga variedad, debe tener valor para la empresa, ¿sí? Y es variable porque hay épocas, ya sea en diferentes momentos del tiempo, en que puede haber altas o bajas de esta producción de datos, ¿verdad? ¿Qué pasa en Internet en un minuto? La estadística del año pasado, 2023, dice que se generan más de 156 millones de correos, imagínense, en un minuto. Entonces, pasados 2 minutos, ya van 312 millones de correos generados y sigamos multiplicando. Imagínense en una hora, en un día, cuántos correos son enviados en total por una plataforma de correos, ¿sí? Publicación, por ejemplo, mensajes enviados por una red muy común que es WhatsApp. Más de 30 millones de mensajes enviados por minuto, ¿sí? Búsquedas en Google. Ahora tenemos ChatGPT y otras herramientas, pero búsquedas en Google todavía se hacen muchísimas. Más o menos la estadística dice 3.8 millones de búsquedas en Google por minuto. Hablando de las redes sociales, perdón, de las redes de streaming, como Netflix y algunas otras de transmisión de series y películas, se dice que en un minuto se han visualizado 87,000 horas de video. Es decir, si sumamos los minutos de todas las personas que están viendo algo ahorita, en este momento en Netflix, sumarían 87,000 horas, etcétera. Entonces, estas empresas, estos sitios web, Amazon es otro ejemplo, ¿ya? Las compras, las consultas que hace todos sus usuarios para hacer compras, también suman millones de clics, millones de segundos viendo productos. A eso es lo que le llamamos Big Data, ¿verdad? Y que cumplen las Vs del Big Data. En nuestro medio, dirán, bueno, y aquí en Guatemala, Centroamérica, ¿qué le podemos llamar Big Data? Estas empresas son internacionales. Bueno, lo que se acerca a Big Data en nuestro país, podríamos decir que son las empresas de telecomunicaciones, en las cuales pues tuve la oportunidad de trabajar en proyectos tanto en la roja como en la azul, si se pueden decir los nombres claro y digo, en los cuales pudimos determinar cuál es el volumen de transacciones que se realizan, en este caso se medían por día o por hora. En un día podrían haber, no sé, 20 millones de llamadas por día, ¿sí? O 40 millones de mensajes o de descargas en bytes. Entonces, esto tal vez todavía se ve pequeño en relación al ejemplo que di, pero ya empieza a ser un manejo voluminoso, ya empieza a hacer Big Data, algunos bancos, las transacciones que hacen en todas sus agencias de todos sus usuarios, puntos de venta o los POS con tarjeta de crédito, imagínense cuántas transacciones con POS se hacen de forma diaria, cada vez hay más POS a la mano, y esto ya podría empezar a considerarse Big Data en nuestro medio. Sí, digamos, con este mundo del análisis de datos se fueron desarrollando nuevos roles dentro de la industria, llamémosle nuevas profesiones incluso, que son el analista de datos, el arquitecto de datos y el científico de datos, ¿verdad? El analista de datos, pues aquel usuario experto en un área de la empresa que conoce la información, que sabe identificar patrones de la información y que sabe procesar esta información, ¿verdad? Un arquitecto es un diseñador, aquel que estructura, por ejemplo, cómo debe ser creado un almacén de datos, un data warehouse, como decíamos anteriormente, eh, hacer un mapeo, si le podemos llamar así, de las fuentes. Es decir, hay una necesidad por parte de ciertos usuarios en la empresa de información para la toma de decisiones. El arquitecto dice, bueno, estos señores necesitan esta información, yo voy a diseñar la arquitectura de dónde ir a traer qué información, qué datos traigo de cada fuente,
cómo los consolido y se los presento a los usuarios, ¿verdad? Y un científico, pues, es aquel que constantemente ya es un experto totalmente en un área de análisis de datos y constantemente está buscando modelos predictivos, haciendo simulaciones, por ejemplo, con los grandes volúmenes de datos. Y todo esto sirve para ayudar a las organizaciones en mejorar eh, sus decisiones, como lo habíamos dicho en los tres tipos de análisis: en el análisis descriptivo, predictivo y el perceptivo, que es crear un modelo de simulación, ¿verdad? Todo esto, las empresas lo van adoptando poco a poco en lo que yo le llamo un modelo de madurez. Imaginemos un pequeño negocio, tal vez una cafetería, que arranca sus operaciones y empieza a llevar registros en Excel, ¿sí? O en alguna hoja electrónica o en un cuaderno, y ahí está la información. Es decir, poco a poco va creciendo la información. Esta cafetería va creciendo, tiene la capacidad ahora de comprar un programa o hacer un programa para que lleve sus datos sobre sus ventas y sus compras de insumos, para luego crear ya un sistema más complejo. Tal vez abre una cadena de restaurantes y va creciendo en información, pero también en madurando en el conocimiento, lo que le llamamos la inteligencia del negocio o business intelligence. Ahora, con 1, 2, 3 años de experiencia y 3 o 5 años de datos, ya puede generar alertas, ya puede hacer análisis estadístico e incluso ya podría empezar a armar modelos predictivos, ¿verdad? Es decir, una empresa, por muy pequeña que sea, puede comenzar a hacer análisis de datos, primero de forma descriptiva, es decir, histórica, pero luego ya animarse a hacer predicciones a futuro. Y esto definitivamente es clave para mejorar ese pronóstico y reducir los riesgos y errores que puedan cometer a la hora de hacer sus estimaciones futuras. Buena pregunta y está relacionada a la anterior. Estas técnicas que hemos mencionado de cómo procesar estos grandes volúmenes de datos, definitivamente tienen que ser soportadas por una arquitectura, por un modelo, llamémosle, de inteligencia de negocios, el cual incorpora dentro de su esquema el Big Data. El modelo tiene 4 componentes clave. El primer componente clave son las fuentes de información, de las cuales ya hemos mencionado que puede ser cualquier tipo de sistema, cualquier base de datos, cualquier página web. Puede venir en formato estructurado, en formato no estructurado, pero a todo eso nosotros le vamos a llamar un primer componente, que son las fuentes de información. El segundo componente es el proceso de transformación, conocido también como ETL, buscando las herramientas adecuadas para que extraigan la información de todas estas fuentes, la transformen y la carguen al siguiente componente, que es el almacenamiento. Entonces, componente número 1, fuentes de información. Componente número 2, ETL, procesos de extracción, transformación y carga. Componente número 3, el almacenamiento, ¿sí? Dentro del cual incluimos temas como el data warehouse. Hoy día ya en la nube existen los data lakes, ¿verdad? Que se consideran, pues, lagunas de información en una estructura mucho más amplia para manejar, por ejemplo, Big Data. Y también existen los data marts. El data mart, llamémosle, que es una pequeña bodega. Así como el data warehouse es la bodega general de la empresa, hablando de datos, el data mart sería una pequeña bodeguita especializada a un área de la empresa. Digamos, ventas puede tener su propio data mart como estructura de almacenamiento. Y el cuarto componente sería la capa de presentación de informes y análisis de datos, dentro de los cuales caben las herramientas que hemos comentado, de presentación de tableros, indicadores, todas las que hablen de inteligencia de negocios, es decir, Power BI, tal vez es la más común, la de Microsoft, que ahora muchos lo conocemos. Está Tableau, ClickSense, MicroStrategy, SAP Analytics Cloud. Es decir, hay diferentes herramientas de presentación y análisis de datos, la misma R y Python que hemos mencionado. Y ese es el cuarto componente de una arquitectura que soportaría de una forma adecuada una estabilidad en el entorno del Big Data, que al final todo esto sirve para que diferentes usuarios dentro de la organización puedan tener datos que normalmente se busca que sean en tiempo real, ¿no? Confiables, claro. Ahora buscamos que los datos sean muy ágiles en tener nosotros la respuesta, ¿verdad? Entonces, de esta manera veríamos el impacto de toda esta arquitectura en las empresas. Bueno, para empezar, ¿quién es Gartner Group? Pues es una firma internacional, ¿verdad? Como de consultoría o asesores, que año con año hacen una calificación, por decirlo así, una medición de quiénes son los mejores proveedores de tecnología en el mundo, ¿verdad? Y lo clasifican por áreas. Dicen, bueno, quiénes son los mejores en sistemas de contable y financiero, quiénes son los mejores en data warehouse, quiénes son los mejores en soluciones de inteligencia de negocios, ¿sí?
Y uno voltea a ver el cuadrante de Gartner, que es como la matriz donde están todas estas empresas líderes, para poder determinar, pues, a la hora de tomar una decisión que la empresa necesite. Bueno, yo sé que hay tantas herramientas de análisis de datos, pues, ¿cuál utilizo? ¿Verdad? Entonces, muchos dicen, bueno, veamos quiénes son los líderes, ¿no? Porque realmente vamos a encontrar cientos de empresas y cientos de programas que procesan datos, pero Gartner se vuelve un buen referente para poder eh, digamos, evaluar algunas soluciones para tener esa arquitectura de Data Warehouse y Data Lake, soluciones en la nube. Y esto, pues, con esta evaluación de las soluciones de Gartner, que las plantea como líderes, las empresas pueden tener un poco más de seguridad de que están entrando a utilizar una solución estable, probada, con futuro, innovadora. Bueno, cuando hablamos de la mejora en la toma de decisiones, en la experiencia del cliente, vemos como por ejemplo las plataformas de comercio electrónico que ya personalizan ofertas, recomendaciones, mejoran la satisfacción y la lealtad que es uno de los beneficios que trae el trabajar con Big Data desde el punto de vista de la experiencia del cliente. Ahí tenemos ejemplos no solo como Amazon y otros portales de compra, sino a nivel internacional vemos empresas que aprovechan el tema de Big Data, incluso ya más elementos de la industria 4.0, como la inteligencia artificial, para poder determinar quién es su cliente, cómo se comporta, qué necesita, qué le gusta, ¿verdad? Y con ello, pues, brindar esa mejora que se traduce en estabilidad, lealtad y satisfacción de los clientes. A nivel operativo, pues, una de las aplicaciones importantes que se han visto beneficiadas con el Big Data y los procesos de la industria 4.0 son las cadenas de suministro, porque se permite optimizar rutas de distribución, reducir los tiempos de espera, reducir costos operativos, ¿sí? Tener mejor trazabilidad de dónde está un producto en esa cadena de suministro. Y eso beneficia también a las empresas. En el tema de la innovación, pues también identificar esas necesidades no satisfechas, creando soluciones más innovadoras. Definitivamente, así como estos beneficios, también hay retos y desafíos dentro de tanto de la parte privada como en la parte pública. En la parte privada, pues las empresas tienen obviamente el desafío de primero evaluar una solución adecuada a sus necesidades en capacidades de todo tipo, en mantenerla al día, mantenerla vigente y tener a las personas adecuadas dentro de ese esquema de manejo de datos y análisis de datos. Dentro del sector público existe también el uso de estrategias para aprovechar Big Data, ¿verdad? Por ahí pues, ha habido oportunidad de hacer proyectos, por ejemplo, con la Municipalidad de Guatemala, con el Ministerio de Finanzas, dentro de los cuales se busca procesar y analizar información pues, ya específica de cada una de estas entidades, ¿verdad? De manera de poder brindar mejores servicios a la población. Sí. Pero definitivamente también, al igual que en la parte privada, la parte pública se enfrenta a esos desafíos de cómo seleccionar, implementar y mantener operativa una plataforma de análisis de datos con Big Data. Muy bien. Sí, para los profesionales y estudiantes, pues la recomendación es que primero, en este mundo cambiante, pues sigamos actualizándonos, tenemos que hacer investigación, tenemos que, incluso no solo teoría, sino práctica. La práctica creo que es una parte fundamental en el análisis de datos, ¿verdad? Porque la teoría nos puede decir muchas cosas, pero el llevarlo a la práctica, animarnos a instalar y probar algunas de estas herramientas, eh, creo que va a ser de mucho beneficio y es un buen reto que se pueden proponer los interesados en el análisis de datos y en el manejo del Big Data. Y no importando el área en que se encuentre. Realmente toda esta revolución industrial 4.0, todo el análisis de datos se aplica prácticamente en todas las áreas de negocio, en todas las áreas, ¿por qué no decirlo?, de la vida. Entonces allí solo es buscar el interés particular de cada uno de estas estudiantes y profesionales que estén interesados en análisis de datos y sumergirse un poco más en estos temas y en este mundo. Una frase muy famosa del filósofo Francis Bacon, allá en los años 1500, donde desde ahí decía, el conocimiento es poder. Hoy se ha transformado un poco y escuchamos la frase famosa, quien tiene la información tiene el poder. Y esto no deja de ser una realidad, una verdad, dado que ese conocimiento viene de datos. Entonces, del que puede obtener, procesar y sacar conclusiones
y analizar esos datos para tomar decisiones, va a tener un gran impacto en el área donde se esté desempeñando, ¿verdad? Y un gran futuro. Entonces, no olvidemos, el conocimiento es poder, la información, el que tiene la información tiene el poder de decisión. Esto pues obviamente fortalece las decisiones basadas en información, que normalmente nos van a llevar a buenos resultados esperados y que nos especialicemos, ¿verdad? Cada vez más adelante en el futuro vamos a seguir viendo más oportunidades para temas que la inteligencia artificial todavía no es capaz de realizar. O sea, la IA viene a ser, tiene una gran ventaja sobre el humano, que es la capacidad de procesar datos mucho más rápido que nosotros, ¿verdad? Una inteligencia artificial pues puede analizar datos en segundos que tal vez a nosotros nos llevaría mucho tiempo. Entonces es de combinar los mundos. Yo me combino con la IA y entonces, con base a lo que la inteligencia artificial y Big Data me dé, yo tomo decisiones, yo analizo lo mejor para el negocio, para la empresa, etcétera. Entonces, ese sería como mi mensaje final, mi recomendación para esta entrevista.